Darles una bienvenida a todas y todos quienes están presentes en el coloquio. Conscientes de las necesidades de divulgación permanente de conocimiento y dada la coyuntura actual, el primer coloquio financiero interuniversitario tiene como único fin potenciar el trabajo en redes, el aprendizaje de las y los estudiantes de las facultades de economías involucradas y de público en general. El primer coloquio consiste en una serie de conferencias que se llevarán a cabo vía Zoom los días lunes 6 y martes 7 de julio del presente año, los cuales buscarán basados en temas financieros como las finanzas públicas, finanzas de comportamiento, riesgos financieros, mercado de capitales y finanzas bancarias. Efectivamente, la Asociación de Economía PUSE, el Círculo Adam Smith de la UES, de Panchonomis de la San Francisco de Quito y la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Guayaquil hemos unido esfuerzos para traer ante ustedes el primer coloquio financiero interuniversitario. Semanas de trabajo y planificación se verán reflejados en este seminario. Un trabajo muy duro, pero muy gratificante también. En definitiva, ¿y por qué queremos hacer esto? Porque además de crear lazos entre nuestros clubes y asociaciones, también cumplimos con nuestra responsabilidad de crear espacios de conocimiento. Y es por eso que contamos con invitados nacionales e internacionales que dominan muy bien las áreas donde se desempeñan y en esta ocasión no será la excepción, para demostrar por qué están aquí. Estamos sumamente agradecidos con cada uno de ellos por formar parte de este primer coloquio y estamos seguros que habrá muchos más, rediseñándonos y sobre todo adaptándonos a este mundo cambiante. A su vez, también agradecemos a todas las personas que participarán en calidad de espectadores, que sin ustedes esto tampoco hubiera sido posible. Esperamos que este espacio sea de provecho para cada uno de los asistentes a los espacios que hemos planificado para profundizar el conocimiento en diversas ramas de las finanzas. Además, mantener los lazos que se han forjado para la organización de este evento, tanto entre asociaciones de economía como con los panelistas a lo largo de estos 2 días. Sin nada más que agregar, deseamos que disfruten de cada charla que se ha dispuesto para el primer coloquio financiero interuniversitario. Muchas gracias. Muchas gracias. El coloquio, pues, de ahora es el coloquio inaugural, se llama Desafío de las Finanzas Públicas en el contexto del COVID-19. Para impulsar la recuperación de las economías post-COVID se requiere de la intervención del Estado para reducir desigualdades, sostener el sistema de salud, garantizar la capacidad de consumo de los hogares mediante una asignación de recursos que sea eficiente y también el impulso de un plan de reactivación financiera social seguro en términos sanitarios, con externalidades positivas, eficientes en términos de coste-beneficio a los beneficiarios. Los premios Nobel de Economía Duflo y Banerjee señalan que para lograr esta recuperación es necesario alejarse de las medidas de austeridad que muchos países venían implementando. Pero además, hay que generar, según estos autores, un acuerdo global de financiamiento al cual denominan COVID-19 Marshall Plan, en alusión al programa establecido para la recuperación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Para debatir acerca de estas decisiones en términos de finanzas públicas, tenemos a grandes panelistas de talla internacional, Jorge Rosales y Lenin Parreño, a quienes agradecemos por su tiempo y también por su predisposición por compartir con nosotros. Bienvenidas a todas y todos a la conferencia inaugural del primer coloquio financiero interuniversitario en la conferencia Desafíos de las Finanzas Públicas en el contexto del COVID-19. Le doy la palabra a Xiomara Dávila, quien es presidenta del Club Adam Smith, quien nos ayudará con la moderación del evento. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, buenos días con todos. Además de comentarle de que pueden realizar sus preguntas y respuestas al final, vamos a introducir a los panelistas. Lenin Parreño, actualmente es ejecutivo senior de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, entidad en la que previamente se desenvolvió por más de una década como economista, principal para Ecuador, México, Centroamérica y el Caribe. Es también catedrático de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito desde 1997. Su título de economista es de esta misma universidad y obtuvo el grado de Magíster en Macroeconomía Aplicada en la Pontificia Universidad Católica de Chile y un MBA en Macroeconomía y un MBA en el Tecnológico de Monterrey. Es doctor en Economía por la Universidad de Alcalá de Henares en España, en la cual estudió a profundidad la heterogeneidad municipal del Ecuador. Lenin Parreño, muchas gracias por asistir. Tiene la palabra. Gracias, Xiomara. En realidad, creo que vamos a coincidir. La primera coincidencia con Irving es
estar muy contentos porque es la primera vez que veo una gran organización y dejar las individualidades institucionales y de las universidades. Cuando Axel me contó de esta gran idea, no dudé en acompañarles y en darles algunas líneas que, al igual que Irving, lo hacemos con mucho cariño, porque sabemos que en ustedes va a estar la confianza de los grandes desafíos que se nos vienen. Xiomara, si me dices cuánto tiempo tengo. Sí, por supuesto, cuenta con media hora como máximo. Ok, listo. Lo que voy a hacer es compartir mi pantalla. Preparé algunas ideas. Yo me guío mejor cuando tengo algo con que compartir, ir dialogando, y así vamos ordenando las ideas. Bueno, yo le llamé, no ser tan pesimistas, le puse una pregunta, que es lo que hacemos los profesores en clases, es generar una pregunta y sobre esa pregunta, al estilo socrático, tratar de construir un camino hacia lo que es la solución o lo que en epistemología se llama el conocimiento o la verdad a un problema. Entonces, partamos de algo muy básico, ¿no? Generalmente le vemos al Estado como una entelequia, es algo que los problemas de pobreza, de cómo sacar a las personas que están imposibilitadas de acceder a servicios básicos para tener una vida plena. Para eso está en gran parte el Estado, ¿no? Y entonces el Estado tiene que resolver algunas cosas como las externalidades, completar mercados, distorsiones de los mercados, lograr que no haya información asimétrica para que las decisiones sean tomadas de la mejor manera, pero fundamentalmente proveer bienes y servicios públicos que en última instancia lo que buscan es que haya equidad y menos dispersión en las cosas mínimas que necesita el ser humano. Entonces, cuando nosotros vemos esto, en un primer tiempo, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado sabe que cualquier administrador público que se hace cargo de las finanzas, lo que trata es de que con ese presupuesto logre resolver el gran problema que los economistas de nuestra mayoría tenemos que atacar, que es la pobreza, la exclusión. Entonces, ¿cómo empezamos atacando esto? Tenemos que saber caracterizar, saber las condiciones de la pobreza y de la exclusión. Y sobre esto, nosotros en un siguiente momento tenemos que diseñar planes, programas, proyectos que se van a concentrar fundamentalmente en eso, en producir y en proveer bienes y servicios públicos que tienen que atender tres características mínimas. Tienen que ser equitativos, y la equidad no es sinónimo de igualdad. La equidad es cómo yo le doy a la gente como administrador público, como Estado, un bien o un servicio público en términos de justicia intertemporal. Pero también tienen que ser eficientes, es decir, tienen que cumplir un criterio de mínimo costo y de máximo beneficio, y además tienen que ser eficaces, es decir, tienen que llegar a la población que realmente lo necesita. Cuando se plantean estos planes, programas y proyectos en donde se van a producir y proveer bienes y servicios públicos, recuerden que el Estado produce y provee. Y ahí viene otra cuestión que es muy pertinente, y es definir cuál es el rol del Estado en esto, si es más proveedor o más productor. Entonces, hay diferentes visiones sobre eso y cada país decidirá en cuál rol va a tener más énfasis. Pero cuando provee estos bienes y servicios públicos, lo que busca, al estilo de Amartya Sen, es que la gente en el tiempo, las personas que empezaron de esta situación de pobreza, logren desarrollar capacidades, y capacidades en donde tengan la autonomía de generar un ingreso, que logren tener libertad para escoger en democracia, pero esa libertad de escoger en democracia no es solamente para exigir derechos, sino para también cumplir responsabilidades y tareas en sociedad. Uno de esos compromisos, de esas tareas, es que su producción sea sostenible en el tiempo, y si es sostenible en el tiempo van a estar en un siguiente estadio, que es aportar al Estado y hacer que el Estado se mueva con sostenibilidad, es decir, que puedan generar impuestos, puedan aportar a la seguridad social, y esto es un círculo virtuoso que en los países tratamos de generar. Es decir, partir de una situación de pobreza, sacar a la gente de la pobreza en base a la producción y provisión de bienes y servicios públicos, y generar
luego recursos para que siga atendiendo a más gente. Esto es lo que se debería hacer, esto es lo que se busca en casi todos los países y no es fácil, ¿no? Y ahora con la crisis que estamos viviendo, sanitaria, económica, social, es lo que tenemos que preguntarnos cómo hacer. Entonces, a mí siempre me preguntan y me dicen, bueno, ¿de qué depende que un Estado o que las finanzas de un Estado sean sostenibles, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla. El éxito de un Estado, obviamente va a depender de su administración, pero el hecho de que tenga recursos, estamos en un seminario o en una clase donde tenemos que ver las finanzas, y las finanzas de un Estado se alimentan por la producción privada, el consumo, las actividades privadas que se desarrollan en un país. Entonces, si hay producción, entonces hay impuestos, si hay impuestos yo puedo gastar e invertir, y si hay gasto e inversión, lo que me toca es evaluar y aprender. Ese es más o menos el ciclo que un administrador público o alguien que está dirigiendo la política económica de un país tiene que procurar. La producción tiene que ser a nivel micro de alta competencia, y cada empresa busca construir su ventaja competitiva. Los países buscan construir su ventaja comparativa, y este es un rol en donde el Estado tiene que ser más promotor, regulador, supervisor, antes que ser un participante exclusivo de una actividad productiva. Cuando hablamos de la política tributaria, siempre hay un dilema, es decir, ¿qué es primero? Si el Estado entrega un bien y servicio público, o si primero cobra impuestos, ¿no? Entonces, el principio de reciprocidad es algo que en teoría impositiva es fundamental. Lo estudiamos los abogados, los economistas, el contribuyente tiene que tener muy claro esto. Cuando hablamos del gasto y la inversión pública, lo mencioné en la diapositiva anterior, esto tiene que cumplir esos tres grandes criterios, que no son fáciles, el de equidad, el de eficiencia y el de eficacia, ¿no? Generalmente los dilemas son porque si queremos avanzar en equidad no tenemos todos los recursos presupuestarios, y si queremos ser eficientes entonces terminamos excluyendo a alguien, ¿okay? Aun cuando logremos el objetivo. Y un tema que es afortunadamente mucho más visible de lo que era hace varias décadas es el tema de la evaluación de impacto y el aprendizaje de las políticas públicas. ¿Por qué esto? Porque en realidad hoy en día lo que vemos en nuestros países es que nos damos cuenta que somos menos conscientes de la calidad del gasto público. Y con actos de corrupción, sistemas poco transparentes, sabemos que los recursos no están llegando donde deberían llegar y tenemos que evaluar. Por eso a la derecha ustedes ven lo que los economistas tenemos que hacer es medir, y luego de medir, seguir midiendo. Y eso es parte de lo que tenemos que hablar el día de hoy. Entonces, hoy en día el mundo vive un escenario no tan positivo, poco alentador y sombrío, como ustedes ven en el título. ¿Por qué? Porque la producción cae, el comercio se cierra, algo que parecía inevitable, hoy en día está sucediendo. Un virus logra algo que le escuché a un politólogo ecuatoriano que decía que el COVID había logrado en el capitalismo lo que el marxismo en más de un siglo no lo pudo hacer, ¿no? Y es que la gente empiece a pensar sus formas de producir, sus formas de consumir y sus formas de intercambiar. Entonces, al haber menos producción, menos comercio, hay más desempleo y más informalidad. Entonces, si hay más desempleo y más informalidad, entra la gente en un nivel de pobreza y de exclusión. Y entonces, como no hay gente que contribuya, ni que esté empleada, ni produciendo, entonces hay menos impuestos y por lo tanto hay menos recursos para gastar e invertir. Por lo tanto, muchos recurren a contratar deuda pública. Entonces, los países tienen demandas sociales y quieren que sean factibles, pero para mi estilo esto es algo que no hemos logrado explicar a la gente. Y es este famoso triángulo de las Bermudas, que lo puse aquí para fines pedagógicos, y es que la gente, ¿qué es lo que busca? La gente es que le reduzcan los impuestos, que haya menos endeudamiento, es decir, que no solamente que no se endeuden, sino que no se pague la deuda, y al mismo tiempo que haya más aporte del Estado para los más necesitados y las poblaciones más vulnerables.
Entonces, la pregunta a esto es que esto no es factible. O sea, no hay país que pueda hacer esto. No hay país que sin impuestos pueda gastar y no endeudarse. Probablemente los países más desarrollados que tienen reservas, tienen fondos de ahorro, de contingencia, etcétera, etcétera, muy posiblemente lo pueden hacer. Países que incluso sus habitantes tienen un nivel de ingreso suficiente como para poder abastecerse de manera privada, lo que el Estado podría hacer, posiblemente son un grupo muy reducido en el globo terráqueo que puede hacer esto, pero para nuestro gusto y para nuestra región, esto es altamente complicado. Entonces, cuando pusieron ustedes el título a esto, a este inicio en el seminario, es decir, los desafíos de las finanzas públicas en el COVID. Entonces, cuando estaba preparando estas diapositivas, decía, ¿realmente el COVID plantea nuevos desafíos? Y la respuesta es no. Lo que hace el COVID es acentuar o hacer mucho más evidente y debatir lo que deberíamos debatir con mayor profundidad, no por el COVID, sino de manera permanente. Aquí les voy a poner algunos ejemplos de las preguntas que siempre deberíamos hacernos. Una de ellas tiene que ver con el tamaño del Estado. Entonces, la población no tiene todavía una guía, una orientación sobre cuál debería ser el tamaño del Estado. Muchas personas dicen, bueno, es que deberíamos ser como los países europeos, como los países nórdicos, donde el tamaño del Estado es 50%. Sí, perfecto. Pero los países nórdicos, los países europeos, también cobran 50% en impuestos. ¿Y cómo pueden hacer esto? Vuelvo 2 diapositivas atrás. Porque tienen empresas, porque tienen un modelo económico que les permite hacer eso. Son países formales, son países que tienen ventajas globales, internacionales, y pueden tener ese tipo de aportes al Estado. Pero adicionalmente los países europeos tienen una condición en donde esas 3D que mencionaba, de eficiencia, equidad y eficacia, funcionan. Entonces los servicios públicos y el principio de reciprocidad de los impuestos funcionan. Es decir, yo pago los impuestos, unos impuestos altos, pero recibo un servicio de calidad. Hay otros modelos como el de Singapur, en donde el Estado es muy pequeño, pero su población tiene la capacidad para cubrir sus necesidades básicas insatisfechas en todos los frentes. Otro modelo como el norteamericano, en donde siempre se cuestiona, por ejemplo, el sistema de seguridad social y el sistema médico, ahora más que antes. Pero curiosamente, cuando a la gente pobre le preguntan y le dan la opción de migrar, buscan países como los Estados Unidos, en donde saben que van a tener que trabajar para vivir, o viven para trabajar, como se dice, sabiendo que el Estado es muy limitado y más en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, esta es una primera pregunta. Otra pregunta es, ¿qué hacemos con los impuestos? Entonces, generalmente los gobernantes dicen, bueno, vamos a cobrar a los que más ganan. Y sí, eso es algo que permanentemente se tiene que hacer. No podemos parar nuestra campaña de tener políticas más equitativas, más progresivas y demás. Pero en nuestros países, en América Latina, nosotros tenemos algo que no es particularmente igual que en países más desarrollados y tiene que ver con el mercado laboral. Ejemplos como Ecuador, como países de Centroamérica y muchos otros, nosotros vivimos con mercados altamente informales en donde el costo del administrador tributario de lograr que aporten al sistema impositivo es altamente elevado, ¿no? Y esa población que está trabajando, incluso en la formalidad, se esconden figuras nocivas como el narcotráfico, el lavado de activos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre viene la discusión, es decir, ¿cómo le grabo? ¿No? Y este tema de andar persiguiendo, contratando auditores, etcétera, etcétera, es realmente algo que desgasta la administración tributaria. Y entonces ahí viene el debate de qué hago. ¿Le grabo en el impuesto a la renta o cuando consuma es donde realmente no va a poder escaparse, ¿no? Entonces hay una tendencia muy fuerte a buscar impuestos como el IVA, como aranceles, en donde si encuentro yo algo que es inelástico, eso me va a dar una buena recaudación y sin hacer mucho esfuerzo en términos comparados con el impuesto a la renta. Otra pregunta que siempre nos hacemos es decir, bueno, ¿cómo yo pago impuestos cuando sé que las administraciones públicas son corruptas o no destinan los recursos a quienes tienen que destinar? Es muy complicado.
¿no? Y estamos viendo que no solamente ahora con el COVID, sino de hace muchos años, la gente empieza a tener reticencia y decir, yo prefiero ser informal y no pagar impuestos antes que dedicarle $1 o $1 de mi ganancia a un sistema que no está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, el principio de reciprocidad que les mencioné en la segunda diapositiva no tiene mucha cabida. Otro es también cómo se distribuye el gasto, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, no, el gasto corriente es muy malo porque eso es básicamente gastar en personal, ¿no? Pero en el personal están maestros y médicos. Otras personas privilegian el gasto en educación y en salud y ponen por delante la obra pública. Y sí, ¿por qué la obra pública? Porque la obra pública es muy popular, da apoyo porque es visible, es tangible. El gasto intangible, como el gasto en educación y en salud, sus réditos se empiezan a mirar en décadas y no es tan popular. Pero esto también es algo que tenemos que ver. Esos son mitos que les estoy comentando, pero es algo que nosotros, como economistas, tenemos que buscar una manera mucho más innovadora de lograr este equilibrio. Y cuando hablamos de la repartición en el presupuesto, también viene el tema de quién cede. Entonces, sí, claro, todos estamos de acuerdo en dedicarle más recursos a la educación y la salud, pero resulta que tengo que reducir el presupuesto, por ejemplo, a la defensa o a la seguridad, que también son importantes. Y viene entonces un juego de economía política en donde se miden fuerzas dentro de una misma administración, en un mismo país y en un contexto en donde sabemos cuál es la prioridad. Luego aparece una pregunta que a mi gusto es posiblemente uno de los problemas más grandes en América Latina y tiene que ver con el problema del free rider o el polizonte, ¿no? En Ecuador le decimos paracaidista, colado, aquel que empieza a consumir recursos del Estado y por consumir recursos del Estado o valerse de los subsidios que puede dar el Estado y sabiendo que hay una restricción presupuestaria, yo empiezo a excluir a una cantidad importante de personas por el consumo indiscriminado de estas personas. Entonces, no estoy midiendo lo que tengo que medir y entonces este tema de la eficiencia y la equidad en el gasto público es algo que no está funcionando bien. En Ecuador, ustedes y yo estamos totalmente asqueados o vemos con vergüenza cómo personas de alto ingreso, sin tener una afección en su capacidad física, son acreedores a un carnet de discapacidad que les permite no pagar impuestos e incluso valerse de subsidios o comprar en condiciones mucho más ventajosas que población vulnerable. Entonces, la pregunta es, ¿quién está midiendo esto? ¿Quién está haciendo esto? Y esto no tiene que ver con el COVID. Esto empieza a surgir con el COVID y nos empezamos a dar cuenta que ahora que no hay plata, tenemos una cantidad de free riders o de polizontes o de paracaidistas que están consumiendo recursos que deberían ir hacia personas que más lo necesitan. Al igual que en México o en Venezuela, Ecuador es un país que también tiene que pensar qué hacer con los recursos naturales. Es decir, esto es algo que a nosotros por décadas nos ha afectado. Si uno ve o uno hace un gráfico entre la evolución de la tasa de crecimiento del PIB real con la variación de los ingresos petroleros, van a encontrar una alta correlación. Y en 50 años de vida petrolera en el Ecuador, todavía no hemos encontrado una manera de entender cómo enfrentar algo que nos estaba haciendo mucho daño, como también nos ha dado épocas de bonanza y no nos ha permitido ver más allá de esa bonanza. Entonces, en la bonanza lo más fácil es gastar, pero es muy difícil ahorrar o tener una política que promueva otras actividades. Y en el COVID aparece otra cosa que es importante. Esta sí lo hace más evidente, ¿no? Y esto tiene que ver con, básicamente, bueno, resulta que hay más países que no tienen petróleo y muy pocos países que sí tenemos petróleo. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos pensando que el petróleo va a seguir teniendo el valor o el uso que se le da ahora? ¿O somos miopes y pensamos que no nos va a pasar absolutamente nada? Bueno, les comento que en los 10 últimos años hemos tenido más de 4 eventos en donde los países hemos tenido que sacudirnos porque el precio del petróleo baja y sabemos desde hace décadas que hay sustitutos perfectos al petróleo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aceleramos el uso de los recursos? ¿O los seguimos protegiendo? Y si los protegemos, ¿cuál es la alternativa? ¿Ok? Entonces, viene el otro tema que es fundamental, que tiene que ver con los famosos fondos de estabilización. Si ahorramos
¿Y por qué ahorramos si hay pobreza? Entonces, ¿no es mejor invertir? Y lo que nos muestra la evidencia es que, y esto lo pregunto en clases, y les pregunto, es decir, si una persona pobre puede ahorrar, una persona que ganara un salario básico puede ahorrar, y la mayoría de los estudiantes dicen, no, es imposible que una persona pobre pueda ahorrar. Y entonces, cuando miran la seguridad social, se dan cuenta que una persona que sí está afiliada a la seguridad social ahorra el 10% de su ingreso, y eso le permite entrar a un sistema en donde puede tener un préstamo quirografario, un préstamo hipotecario, pero fundamentalmente una previsión. Entonces, equilibrar estos dos conceptos entre ahorro e inversión y protegerse de eventos que sabemos que pueden suceder, es algo que nos complica porque generalmente en nuestros países vivimos siempre en el corto plazo. Nunca estamos pensando en el mediano y en el largo plazo, y esto es algo que tenemos que cambiar. Luego vienen los temas de regla fiscal. Y en países que tenemos una alta tasa de descuento, es decir, que ponemos por delante el corto plazo a largo plazo, es decir, nos cuesta ser muy disciplinados, y al no tener disciplina fallamos en la credibilidad, ¿no? Y cuando hablamos de credibilidad es muy importante porque Axel mencionaba de un nuevo plan Marshall para los países en el post-COVID. Sí, eso funciona bien cuando yo ofrezco tener una serie de reglas y de políticas que las voy a cumplir para hacer precisamente lo que se hace en política impositiva, ser recíprocos, ¿no? Entonces, cuando yo digo, bueno, yo también voy a hacer esto y voy a cumplirlo, entonces yo voy a recibir algo a cambio, y ese algo a cambio puede ser una condonación de deuda, pueden ser condiciones más favorables. Eso fue lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la mayor parte de los países que entraron en el plan Marshall, como Alemania, lograron eso, lograron poner un plan que requería disciplina, sobre todo un acuerdo para cumplir eso, es una autodisciplina, y sobre eso recibir beneficios. Entonces, si yo tengo una disciplina fiscal, entonces el tema de la estabilidad de la deuda es posiblemente algo que yo lo puedo conseguir de manera continua, no tan fácil, pero es algo que va de la mano. Entonces, al no ser disciplinado, es muy difícil que yo pueda tener estabilidad en la deuda pública. Entonces, conversemos, ahora sí, les he dado un abrebocas para que sigan reflexionando sobre lo que nos toca, pero quiero hablar de 3 temas, ¿no? El primero es un poco de la historia y los aprendizajes. El segundo es hablar precisamente cómo hacer que una deuda sea sostenible en este contexto que no es tan positivo ni favorable. Y el tercero es hablar sobre el tema de la volatilidad y el precio de los commodities, que con COVID o sin COVID es lo que nos está afectando. ¿Ok? Entonces, les voy a dar algunos ejemplos de países que hoy son desarrollados y que tuvieron situaciones mucho más complicadas que las que estamos viviendo, ¿no? Alemania después de la guerra, un país devastado, dividido, con grandes fracturas desde inicios del siglo XX. Efectivamente, ellos fueron parte del Plan Marshall, pero fíjense que el Plan Marshall era una propuesta. Y aquí viene algo muy importante, y porque es que me encanta este tipo de auditorios, porque alguien tiene que liderar lo que se tiene que hacer en un país. En ese momento, Erhard, que era el canciller de Alemania, tenía como su ministro de Economía a otro gran economista, Schiller, y entre los dos aplicaron políticas keynesianas, ¿sí? Reactivar la economía interna, pero fundamentalmente, ¿cierto?, le dieron lo que se llama la dirección global. No me pregunten cómo se pronuncia esa palabra ahí, pero eso es lo que hicieron ellos. Le dieron una dirección global, es decir, prepararon a su economía, no precisamente para ser autosuficientes, sino para hacer lo mejor en un contexto global. Entonces, este es un programa que se ejecutó en varias décadas. Por eso se le llaman los 30 gloriosos. Pero lo que la historia no cuenta es que en los primeros años después de la posguerra, el aplicar esto que el Plan Marshall lo concebía como un gran esfuerzo de los países fue sumamente doloroso. Traía protestas, había descontento de la gente, porque pensaban que se estaba dejando de lado la sensibilidad social por poner delante ajustes o una estabilidad macroeconómica, pero sobre todo un direccionamiento sobre lo que el sector privado en Alemania tenía que ser. Entonces, se instauró lo que se llama la economía social de mercado, ¿no? Varios políticos lo han distorsionado,
Pero un poco para hacer la síntesis de esto, ¿qué es una economía social de mercado? Es decir, hacia adentro el Estado se encarga de la equidad, hacia afuera el Estado se encarga de que sus empresas sean altamente competitivas. Entonces, si el Estado tiene empresas que son competitivas, como país hay ventaja comparativa, entonces recaudar impuestos y tener recursos para proveer y producir políticas públicas con bienes y servicios, entonces es mucho más coherente. Entonces, en los primeros años, recuerden, Schiller y Erhard salían de partidos, de una coalición de partidos y lograron un pacto muy importante, un acuerdo entre sindicatos y patrones. Pero fundamentalmente, ¿cuál fue el acuerdo? Que el salario tenía que moverse por la productividad. Y entonces aquí no había un tema tan filosófico o teórico de decir el salario tiene que cubrir una necesidad sin importar lo que tenga que suceder en el mercado de bienes reales o en el sector real, sino que si yo estaba proveyendo productividad, entonces esa mayor productividad y al tener una excelencia en el mercado global o internacional, se tenía que retribuir en el salario. Y eso fue lo que permitió tener esa gran cohesión para poder llevar adelante esto. Y el último punto es que en toda la literatura se muestra al sistema alemán como un elemento fundamental la alta inclusión financiera, bancos, cooperativas, y la profundización financiera que lograron fue extraordinaria. Es decir, eran muy pocas personas las que no podían acceder a crédito y se dieron la manera de poder bancarizar a gran parte de la población. Un segundo ejemplo, probablemente la gente solamente ve la parte hollywoodesca de Vietnam o la parte sangrienta de cómo Vietnam fue invadido, tuvo que resolver problemas ideológicos, políticos, pero hoy en día Vietnam es un país con una economía boyante, moderna, y moderna básicamente en tres sectores: la agricultura, la industria y la minería. Más o menos el caso del Ecuador. Pero ¿cómo es que lograron modernizar y ser un referente ahora en el Asia? ¿No? Ellos igualmente lograron un mercado socialista y ellos implantaron lo que se llama el Doi Moi. El Doi Moi era el equivalente al Plan Marshall, probablemente no con tanto apoyo financiero como recibieron los países que dieron los países aliados a los que salían de la guerra, pero el Doi Moi planteó una serie de reformas y una de las principales reformas fue el dar el custo sitial a la propiedad y a la inversión privada, y lo hizo justo después de la disolución o del fraccionamiento de la ex Unión Soviética. En el 2007 entró a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, y lo contradictorio, y ese es uno de los debates que hasta hoy existe en Vietnam, es realmente el que solamente exista un partido político y una visión. Pero también lo curioso es que Vietnam, después de todo lo que vivió en la guerra en los 60s y 70s, hoy en día tiene una intensa relación comercial con los Estados Unidos. ¿Okay? Y obviamente aquí aparece nuevamente el tema de la inclusión y de la modernización del sistema financiero. Todos conocen el éxito de Corea del Sur, esto me lo voy a pasar rápido, pero Corea del Sur tiene una cosa que en la literatura también se estudia muy poco y que también es cuestionado para los que defienden el sistema democrático. Entonces, Corea del Sur tuvo un fuerte liderazgo político, una sola persona lideró casi 2 décadas, y esta persona se le ocurrió que se tenía que obligar a las empresas a invertir dentro de Corea, ¿no? A ellos apoyaron mucho el tema de la educación, y una educación no solamente en temas básicos, sino que también en un tema de redes. Es decir, trajeron a lo mejor de lo mejor para elevar las capacidades profesionales y técnicas de los coreanos. Se protegieron a las industrias, y esto es algo que siempre va en contra de los que son países mucho más neoliberales. Y se piensa que Corea del Sur hizo algo parecido. Y más bien, sí, Corea se cerró al comercio por un buen tiempo y protegió a sus industrias, pero protegió con el principio de reciprocidad. Les dijo, ok, yo voy a poner aranceles altos, pero ustedes tienen que demostrarme eficiencia y responsabilidad social. ¿Qué significaba esto? Que tenían que salir a competir con empresas en el mercado mundial y demostrar que eran muy buenos.
pero al ser buenos, entonces eso se tenía que retribuir en mayores impuestos para cubrir las necesidades de poblaciones más vulnerables. Otro de las cosas que se discute hasta ahora en Corea, al igual que en Vietnam, es cuál fue el rol de las instituciones políticas. Al tener un solo líder, las instituciones políticas no tuvieron un rol tan deliberativo o de lograr un proceso de construcción en democracia. Eso fue muy poco claro. Hoy probablemente es algo más abierto, pero todavía sigue existiendo esto. Hay una alta herencia de empresas familiares, al igual que en el Ecuador. O sea, si ustedes ven aquí, los grandes emporios empresariales se datan en familias, pero ya las familias empiezan a diluirse en el sentido de que no alcanza toda la familia para gobernar ni manejar todas las cadenas empresariales que tienen, y entonces empiezan a mirar las capacidades que tienen los profesionales y los técnicos en los países. Entonces, Corea del Sur hizo algo que Japón lo hizo también después de los 50, ¿no? Japón aprendió de los Estados Unidos, los coreanos aprendieron de los japoneses y de todos, de los ingleses y demás, y por eso es que tienen la calidad que tienen el día de hoy. Australia y el uso de los recursos naturales. Este ejemplo lo puse porque en realidad Australia tiene muchos recursos naturales, vive mucho de la minería, y es un país que su mercado, su consumo interno es relativamente pequeño en relación a los recursos que recibe. Entonces uno diría, sí, ellos venden minerales y sobre eso van a vivir. Bueno, resulta que en los 80s, el Partido Laborista, es decir, el Partido de los Trabajadores en Australia, logró que el sistema financiero compita y atrajo bancos extranjeros para que realmente mejoren en eficiencia y que haya un buen sistema de intermediación. Se disminuyeron aranceles y barreras al comercio, hubo destrucción de monopolios estatales, llegaron a privatizar muchos, pero hoy el acceso a esos servicios públicos que están en manos privadas es casi del 90% en casi cada uno de ellos. El gobierno central y local tienen la capacidad de generar sus propios impuestos, tienen un sistema federal y son muy abiertos al comercio. Pero ustedes me dirían, sí, pero bueno, esto es Europa, Asia y Oceanía. Bueno, en el caso de América Latina también hay muy buenos ejemplos. Solamente puse aquí uno, Bolivia, podría mencionar Perú, más adelante escucharán algo de México, pero en el caso de Bolivia, tiene una larga historia de problemas de deuda, pero el top o el pico de su problema de deuda fue en los años 80, ¿no? Y de ahí dijeron, ya no hay posibilidad y ya no tenemos nada que hacer. Se declararon un país altamente endeudado, pobre, y era como una marca no tan buena que tenía Bolivia. En los 90s promueven lo que se llama la ley SAFCO. Era una ley que reformaba varias leyes, ¿no? Pero básicamente lo que hizo esta ley SAFCO era reorganizar el sistema de las empresas públicas. Capitalizaron, pero las hicieron muy buenas. Otro tema que es fundamental y que ha perdurado incluso a través de varias administraciones es la autonomía del Banco Central y el buen manejo del Banco Central y la reforma del sistema de pensiones. Algo que no se pensaba que se podía solucionar, los bolivianos lo resolvieron. Bueno, hoy son otras condiciones, pero algunas de estas ya no son problemas estructurales como era en la década de los 80s. Entonces, con este principio de, ok, yo me ajusto, yo voy a hacer reformas, entonces plantean una reestructuración de la deuda. Ahí se hizo la renegociación con el Club de París, que serán varios países europeos que nos prestaban a países latinoamericanos, y también lo que se llamaba la Agencia de Ayudas, la ODA, que también eran organizaciones principalmente de los Estados Unidos que proveían de crédito. Entonces se reestructuró con cada uno de estos que eran deudas privadas, en donde el Estado se metió a hacer una compilación y lograron tener muy buenos resultados. Entonces, en el año 96, de considerarse un país HIPIC, un país altamente endeudado y pobre, hoy en día Bolivia ya es considerado como un país de ingreso medio y no tiene problemas de endeudamiento. Entonces, Bolivia, a pesar de tener, como les decía, varias administraciones de diferentes cortes, dictaduras, democracia, liderazgos que han trascendido más de una década, etcétera, etcétera, hoy uno ve los indicadores macros de Bolivia y dice, wow, o sea, algo están haciendo bastante bien. Pero fundamentalmente, con esto quiero cerrar el caso de Bolivia, lograron tener un banco central altamente creíble que resolvió
no solamente el problema de la hiperinflación, sino que desdolarizó la economía. Es decir, en Bolivia era muy común tener dólares, pero recuperaron su capacidad de moneda o de que la gente crea en su moneda precisamente porque tenía un banco central muy bueno, autónomo y con capacidad técnica. Entonces... Disculpa, Lenín, le queda un minuto. Ok. Me voy a quedar ahí porque después de esto quiero tener un poco más de reflexiones sobre qué es lo que se nos viene, qué es lo que tenemos que atender, qué es lo que queremos ver, y no ser tan negativos o tan pesimistas de que lo que nos está pasando nos va a llevar a una debacle. Sí, va a haber costos muy importantes. Lo que estamos viviendo es algo increíble, es algo que está ya escrito en la historia, pero como siempre digo en clases, el concepto de futuro, el futuro no es algo que está por venir. El futuro es la historia que cada uno de nosotros quiere escribir. Y sobre eso voy a hablar después de la siguiente presentación. Gracias, Xiomara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lenín Parreño. A continuación tendremos a Irving Rosales. Irving actualmente es director del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana. Es coordinador de la licenciatura en Economía y del Servicio Departamental Departamento de Economía de la misma universidad. Además, es profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Economía, asimismo de la Universidad Iberoamericana. Irving, además, es licenciado en Economía de la Universidad Tecnológica de México. Posee una maestría en Economía del Colegio de México y un PhD en Economía de la Universidad de Canadá, Calgary. Irving Rosales, muchas gracias por asistir al seminario del día de hoy. Tiene la palabra. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Axel, Xiomara, Nicole, Lenín, muchas gracias. Joan, muchísimas gracias por estar aquí, bueno, por invitarme a presentarles. Al igual que Lenín, les voy a compartir una presentación y un poco la dinámica de la plática es ya con el contexto que nos da Lenín acerca de la importancia y las limitaciones de las finanzas públicas y cosas que hay que considerar, abordarnos un poco más a los datos recientes de la economía mundial, de la economía latinoamericana, para ver las dificultades en lo que sería la recuperación como problemas económicos y sociales. Ya pueden ver la pantalla compartida, nada más para confirmar. Sí, Irene. Perfecto. Entonces, adelante. Entonces, comencemos con estos desafíos de las finanzas públicas en el contexto del COVID. Y como todos sabemos, ¿no? Se espera que el 2020 sea el peor año para el mundo en más de 70 años y para muchos países también en más de 70 años. Esta pandemia ha ocasionado impactos económicos a nivel global más profundos de lo que originalmente se planeaba, de lo que originalmente se pensaba. Obviamente las medidas de suspensión de actividades que son necesarias se han terminado extendiendo por periodos más largos del tiempo de lo que se tenía originalmente planeado, y se ha afectado de manera dramática condiciones económicas, y aquí lo más importante es que se ha afectado principalmente a las personas en situaciones más vulnerables, ¿no? Que es lo que como economistas nos preocupa más, ¿no? ¿Quiénes son los más afectados? Y en este caso, desafortunadamente, son aquellas personas en situaciones más vulnerables las que han sido mayormente afectados. A un nivel mundial se estima que los efectos económicos más profundos de la crisis se presenten en el caso del continente americano durante el segundo trimestre del año, ¿no? Y en abril y mayo principalmente, que es los meses en los cuales el distanciamiento social o el cierre de actividades fue más profundo en la mayoría de los países del continente. Y aquí la parte, digamos, distinta a otras crisis económicas que el mundo ha pasado, tiene que ver con la sincronización de la crisis, ¿no? Y se espera que estas consecuencias económicas adversas de la crisis afecten de manera sincronizada a la mayor proporción de países que se haya observado en al menos los últimos 150 años. Sí, el mundo ha atravesado por guerras mundiales, pero esta sincronización en el timing y en la cantidad de países que se ven económicamente afectados es algo que no habíamos visto en los últimos 100, 150 años, lo cual nos lleva a pensar como economistas y decir qué tenemos que hacer, qué nuevas medidas, qué nuevas ideas tenemos que plantear, porque estamos ante una situación que no habíamos observado en términos de sincronización antes.
Y vayamos un poco ahora sí a los datos y a ver un poco en nuestro caso, de nuestros países, el caso de Ecuador, el caso de México. ¿Qué nos dicen estas cifras? ¿Qué nos dicen estas cifras en términos ahorita de dos datos, ¿no? Si estamos hablando de abril y mayo son los peores meses, pues consideremos las cifras que ahorita el mundo tiene disponibles, que son hasta el mes de abril para la mayoría de los países. Y veamos la parte de la producción industrial. Entonces, lo que tenemos aquí es la serie del índice de producción industrial, tanto para México como para Ecuador, de los últimos años, ¿no? Y utilizo el mismo, en el caso de Ecuador es del 2017 a la fecha, porque utilizo el mismo indicador para ser consistente a lo largo del tiempo. Sé que han tenido otros indicadores asociados con la producción industrial, pero para ser consistente en términos del uso del indicador, uso únicamente este. Y aquí lo que vale la pena observar es justamente cómo el mes de abril, tanto en el caso mexicano como en el caso de Ecuador, es el peor mes desde que se tiene registro. O sea, la caída en la producción industrial en México es cerca del 30%, en el caso de Ecuador es cerca del 26%, alrededor del 26%, en un solo mes. Y esto es una variación anual, ¿no? Con respecto a abril del año pasado. En el caso de la actividad económica, las cifras son relativamente similares en términos de que durante el mes de abril la tasa de crecimiento anual fue la peor que se ha registrado en los últimos años, ¿no? De hecho, en el caso de estos dos indicadores es la caída más grande desde que se tiene registro de este indicador, ¿ok? En el caso de México, la actividad económica durante el mes de abril observó una caída de casi el 20%, en el caso de Ecuador es una caída de aproximadamente el 36%, 35%. Entonces, lo que nos dice es que efectivamente se trata de un shock económico muy, muy fuerte para las economías y en términos de temporalidad muy localizado, ¿no? Estamos hablando de un trimestre en un año en particular en el cual es un shock tremendo por el cual están atravesando las economías. Pero aquí es cuando valdría la pena decir, bueno, la disminución registrada no tiene precedentes, son los peores resultados en un solo mes desde que se tiene registro. En el caso de nuestros países, pero aquí vale la pena entonces compararlo con otras economías. Mucho hablamos de que, bueno, estas caídas no las habíamos visto antes, son muy grandes, pero ¿qué tan mal estamos, por así decirlo, en términos internacionales? Entonces, comparando estos indicadores a nivel internacional, tenemos lo siguiente. Tenemos del lado izquierdo la producción industrial para diferentes países, del lado derecho la actividad económica también para diferentes países. Y ahí en el caso de la producción industrial observamos que tanto Ecuador como México nos encontramos así, por así decirlo, como a media tabla, ¿no? Tenemos países como Noruega y China que de hecho en el mes de abril observaron una variación positiva en la producción industrial y de ahí en orden descendente hasta países que, por ejemplo, en el caso de Alemania, República Checa, España, Francia, que tienen disminuciones en la producción industrial incluso mayores a las observadas por nuestros países. Y en el caso de la actividad económica, el continente americano, digamos los países de América Latina, también se encuentran por ahí de media tabla a nivel mundial, ¿no? Entonces podríamos decir, sí, tenemos un shock muy, muy fuerte en términos económicos, tanto en términos de producción industrial como en términos generales de la actividad económica, pero a nivel mundial, hasta el momento no somos los países que se están viendo más afectados. Pero aquí sí vale la pena recordar que la suspensión de actividades no se presentó al mismo tiempo en todos los países. Recordemos, primero fueron los países del este asiático, seguido por los países europeos y siendo los países del continente americano los últimos que cerramos actividades. Entonces, estas cifras de abril en las cuales los países latinoamericanos en términos mundiales nos ubicamos, la mayoría de nosotros en posiciones de media tabla, es probable que en mayo cambie y que observemos que las caídas tanto de la producción industrial como de la actividad económica sean mayores en países del continente americano que aquellos del continente europeo, justamente por esta temporalidad del cierre de actividades y que ellos empezaron antes que nosotros con este cierre. Y ¿qué otra cosa podemos observar? Bueno, ¿qué otra cosa podemos esperar? Es que esta suspensión de actividades será menor en los próximos meses, lo que supone que las economías observen una especie de recuperación económica durante el segundo semestre del año, lo que muchas veces con economía se conoce como el efecto rebote, ¿no? Que después de una caída muy pronunciada en la economía como resultado de una crisis, la economía rebote y esto se espera ocurra más o menos en el segundo semestre del año. Un segundo. Y entonces vale la pena revisar las proyecciones que hay a nivel mundial para ver si este rebote o no es suficiente.
considerando obviamente el alto grado de incertidumbre para cualquier proyección. Y lo que vemos es que desafortunadamente la recuperación del segundo semestre va a estar muy lejos de ser suficiente para tratar de emparejar lo que es la caída en la actividad económica del segundo trimestre. Entonces aquí tenemos el pronóstico de crecimiento anual, son las cifras del Banco Mundial, las más recientes, y estas estimaciones o proyecciones del Banco Mundial ya incorporan, son las que acaban de sacar hace semana y media, ya incorpora los datos de las economías al mes de abril. Entonces ya esa proyección ya incorpora este dato. Y aquí sí lo que vemos en términos del pronóstico de crecimiento anual es que los países latinoamericanos se encuentran, por así decirlo, en la parte baja de la tabla. O sea, se espera que los países latinoamericanos en términos del crecimiento anual de todo el 2020 tengan de disminuciones de entre el 6 al 12, al 15%. En promedio, Latinoamérica se espera que caiga el 7.2% como subcontinente en todo el año 2020. Y entonces, aquí vale la pena preguntar, ¿por qué si en términos relativos, actividad industrial y actividad económica para el mes de abril no estábamos tan mal? ¿Por qué se estima que el crecimiento de todo el año sea más, en términos relativos, más profundo que en otras economías? Y aquí sí tiene que ver, como decía Lenin, con las respuestas de los gobiernos, tiene que ver con las condiciones iniciales de las economías al enfrentar las crisis. Entonces, estas estimaciones en cierta medida sí reflejan la importancia, la falta de un buen diseño e implementación de políticas orientadas a tratar de abordar los problemas que estamos atravesando. En este sentido, se vuelven fundamentales estas medidas para mitigar pérdida de ingresos y empleos por el cierre de actividades, las políticas para incentivar una recuperación acelerada durante el segundo semestre del año, ¿no? Tratar de implementar políticas que justamente aprovechen este efecto rebote e impulsen, digamos, el crecimiento de la economía durante el segundo semestre del año. De no hacerlo, ya lo sabemos, ¿no? Conducirá a incrementos importantes en la pobreza y en la informalidad, principalmente en países en América Latina, en donde justamente, como nos decía Lenin, presentamos altos índices de informalidad tanto en sector informalidad, tanto en términos de laborales de informalidad, y que la proporción de personas en situaciones vulnerables o en condiciones de pobreza, somos un continente, un subcontinente que esta proporción es muy alta relativo a otras regiones del mundo. De no hacerlo, también podrían generarse problemas de debilitamiento de la cohesión social y política. Y esta parte que me pareció muy interesante de la exposición de Lenin, las cuestiones intergeneracionales. Y la idea de también las medidas que se tomen ahorita, pensémosla en que no solo nos beneficiarán a nosotros, sino tienen que ser políticas que se piensen más allá de una sola generación y que estén encaminadas a beneficiar futuras generaciones. Y de ahí la importancia justamente de la alta tasa de descuento que mencionaba Lenin en los países latinoamericanos, en los cuales justamente esta tasa de descuento es alta, es decir, preferimos mucho el presente y no nos preocupamos tanto por el futuro, no nos preocupamos tanto más allá del discurso de las generaciones futuras. Entonces, ¿cómo hacerlo, no? O sea, la implementación de estas políticas y medidas para enfrentar la crisis obviamente representan un enorme reto para las finanzas públicas, pero aquí, y quiero un poco darle importancia a no repetir los errores mundiales, digamos, en la década de los 80s o en la década de los 90s, que era seguir recetas, ¿no? Seguir recetas de cuáles son las políticas que teníamos que implementar en Latinoamérica, seguir recetas de cuáles son las políticas que teníamos que implementar en México, en Brasil, en Argentina. ¿Por qué? Porque estos retos no son homogéneos. Si algo hemos aprendido, y ojalá lo hayamos aprendido bien, es que las economías somos distintas, las condiciones son distintas, las instituciones son distintas, y las políticas tienen que internalizar estas diferencias, estas distinciones, para tratar de diseñar políticas muy enfocadas a las realidades de cada uno de los países, ¿no? Entonces, las condiciones económicas y sociales al iniciar esta crisis serán distintas. Y es importante analizar o observar estas condiciones económicas, porque justamente lo que hacen es imponer restricciones muy importantes sobre la capacidad que tienen los gobiernos para obtener recursos, para poder implementar políticas económicas, también sobre el destino y las prioridades en el uso de estos recursos. No se trata
o sea, la salida fácil que luego tenemos los economistas es, y digo a nivel mundial, es decir, sí, hay que incrementar el gasto en épocas de crisis. Ok, pero para eso tenemos que responder de dónde se van a obtener los recursos, qué tan fácil es obtener esos recursos y en dónde vas a invertir o vas a gastar esos recursos. Entonces sí tienes que priorizar y de ahí la idea de observar cuáles son estas condiciones económicas de diferentes países, ¿no? Entonces se tiene que priorizar el destino, tanto en cuestiones de salud, en cuestiones sociales, como en cuestiones económicas. Entonces, para ver estas condiciones que tenían las economías al iniciar o un poco antes de la crisis de la pandemia, la crisis económica y de salud, veamos cómo, por ejemplo, en términos de qué tipo de variables nos dice cuáles son las prioridades que deben abordar los distintos países, ¿no? Y que estas prioridades son distintas. Entonces, el primer digamos, dato que quiero que aquí observen es el gasto en salud en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una crisis sanitaria y lo primero que tienen que hacer, obviamente, los gobiernos es destinar recursos al sector salud. ¿Y qué tanto tienen que destinar de recursos al sector salud? Pues dependerá de cuáles eran las condiciones iniciales de este sector antes de la pandemia. Entonces, aquí lo que podemos observar, digamos, para un poco identificar dónde nos ubicamos en escala mundial, es el gasto de salud, ya sea como proporción del PIB per cápita o lo que realiza el gobierno. Entonces, cuando vemos el gasto en salud como proporción del PIB, en rojo están, en todas las gráficas que voy a presentar de aquí en adelante, en rojo van a estar señalados Ecuador y México, en verde va a estar señalado América Latina y el resto de los países. Entonces, cuando decimos, bueno, el gasto en salud como proporción del PIB en América Latina es bajo, relativamente bajo, pero bueno, no estamos tan lejos, ¿no? Como países como Japón, como Suecia, como el promedio mundial. Estamos por debajo del promedio mundial, pero podríamos decir, ok, son 2 puntos porcentuales del PIB lo que estamos, que es mucho dinero, pero digamos en términos de puntos porcentuales, pues ahí hay quien puede argumentar que no es tanto. Pero si lo vemos primero bueno, ¿cuánto de este gasto en salud efectivamente es el gobierno el que lo está? ¿Qué proporción es el gobierno o qué proporción sale de los bolsillos de las personas? Entonces, en la gráfica de abajo lo que vemos es que en términos del gasto en salud que realiza el gobierno, ahí sí el promedio latinoamericano y en particular nuestros países sí se quedan por debajo del resto de las economías a nivel mundial. Es decir, la mayor parte del gasto que se da en nuestros países en términos de salud viene del bolsillo de las personas. Y cuando vemos el gasto en salud en términos per cápita, y ahí sí equivaliéndolo en dólares para todas las economías, vemos que estamos muy lejos de otras economías, ¿no? O sea, sistemáticamente los países en América Latina en términos de gasto de salud per cápita es muy, muy bajo relativo a otros países. Entonces ahí es cuando decimos, bueno, entonces la prioridad urgente en el destino de los recursos en los primeros meses de la pandemia es el sector salud y el problema para países como América Latina es que tienen que destinar una gran proporción, una gran cantidad de recursos, dado que las condiciones iniciales de este sector no eran las idóneas. ¿Ok? Entonces vamos ahora a cómo también el estado de desarrollo condiciona estas prioridades. Entonces, aquí podemos ver 2 indicadores, personas con servicios sanitarios seguros y el índice de pobreza. Entonces también vemos para los distintos países que la proporción de personas que tiene acceso a servicios sanitarios que son seguros y eficientemente brindados son muy bajas en Latinoamérica respecto a otros países, ¿no? Dentro de Latinoamérica, sí, Ecuador y México se encuentran por encima del promedio latinoamericano, pero hablamos de que ya el subcontinente latinoamericano, en términos mundiales, estamos muy por debajo. Entonces, ahí también nos dice, entonces, ¿a dónde se tienen que destinar recursos? Se tienen también que destinar recursos, que de por sí son pocos, a atender estos servicios, ¿no? Dado que estamos hablando de una crisis sanitaria. En términos de pobreza, para nadie es sorpresa que los diferentes países en América Latina, en mayor o menor medida, Chile podría ser una excepción, Uruguay otra, pero en mayor o menor medida, la proporción de personas en situación de pobreza es muy alto, ¿no? En términos de relativo a otras regiones del mundo. Entonces, nuevamente, esto condiciona el destino inicial de los recursos. Entonces, los gobiernos, antes de pensar en cómo le voy a hacer para salir de la crisis, tengo que destinar recursos a cuestiones de salud, cuestiones sanitarias, me tengo que preocupar por la alta proporción
de población que tengo en situaciones vulnerables y en particular en situaciones de pobreza. Entonces, ahí es donde se definen prioridades. También la estructura de la economía, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos en la parte de arriba es, para distintos países, la participación de los diferentes sectores. Esto también condiciona tanto las prioridades como los recursos. En términos de prioridades, si estamos hablando de que queremos implementar políticas que sirvan para salir a los países de la crisis, también tenemos que ver la diferencia de los diferentes países que tiene acerca de la distribución o la participación de los sectores. Entonces, no es lo mismo el tipo de políticas que se deben implementar en economías en las cuales el sector primario es relativamente más importante, o la suma del sector primario y del sector industrial es relativamente importante, o lo más importante, versus, como el caso de Ecuador, versus economías en las cuales el sector servicios es el más importante, ¿no? Entonces, las políticas económicas, el impacto de las economías, lo rápido que se podría salir de una crisis económica no es igual cuando los afectados son los sectores primarios y el sector industrial, y estos componen una parte importante de la economía, que cuando estamos hablando de sectores servicios, y esta compone una parte importante de la economía, porque en principio se espera, habrá excepciones, pero en principio se espera que sea más fácil impulsar el sector servicios una vez que se abra la economía, a tratar de mover nuevamente el sector primario e industrial, ¿no? Que tiende a ser, digamos, que tiende a observar una inercia más fuerte, inercia en cuanto a una vez que arranca, más fácil que se mantenga, pero una vez que se detiene, más difícil o una mayor cantidad de recursos se tienen que destinar a tratar de empujar esta parte, ¿no? También tiene que ver con el sector externo, las prioridades de qué tanto las economías están o no abiertas hacia el comercio, qué tan importantes es la producción nacional que se destina a cubrir la demanda del exterior, las exportaciones de bienes y servicios, porque esto también condiciona hacia dónde focalizar o no políticas económicas. Entonces, estas gráficas son para reflejar que el mundo no es homogéneo, los países no somos homogéneos, incluso al interior de América Latina no somos iguales. Por lo tanto, o sea, sí aprender esta lección de que no se deben seguir recetas de política económica, sino se deben analizar de una manera cuidadosa las particularidades de cada una de las economías, pero también las particularidades al interior de nuestros países. En el caso de México, por ejemplo, no es lo mismo la región norte que la región sur del país, y requieren una batería de instrumentos de política pública distintas, completamente distintas. El sur déjenme nada más sobresimplificar, el sur en México es, en términos relativos, mucho más rural que el norte, que tiende a ser mucho más industrial. El centro del país es mucho más hacia los servicios, en particular la capital del país. Entonces, también al interior de los países, al interior de las economías, se tiene que distinguir estas diferencias para tener unas políticas económicas que justamente traten de distinguir estas disimilitudes, digamos. También la situación laboral en las economías condiciona las prioridades. Realmente en América, para cuestiones laborales a nivel mundial se utiliza mucho la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, ahorita en Europa, en Norteamérica, se habla mucho de qué tanto esta tasa de desempleo aumentó con la crisis o no. En el caso de América Latina, la tasa de desempleo no necesariamente es un buen indicador de lo que está ocurriendo en el mercado laboral, dada la alta tasa de empleo informal, o la alta tasa del autoempleo. Entonces, si bien la tasa de desempleo en América, en nuestros países, en Ecuador y México, no es alta, si lo comparamos con otras economías, o no era alta al iniciar esta crisis, comparándolo con otras economías, vámonos a otra parte que entonces sería el autoempleo o la informalidad, ¿no? En otro tipo de indicadores. Y es donde observamos que los países en América Latina sí tienen una proporción de autoempleo muy, muy alta a nivel mundial, lo que condiciona tanto los recursos que se pueden obtener a través de impuestos por parte del gobierno, como también condiciona a dónde tienes que atender a la población vulnerable, y también al ser autoempleados o al estar en el sector informal, también lo que hace es dificultar la forma en que puedes llegar a esas personas. No es lo mismo, generalmente tiende a ser más fácil el poder llegar a través de política económica, política social, al sector formal de la economía que al sector informal de la economía, sobre todo cuando queremos distinguir a quienes sí y a quienes no queremos
queremos darles recursos. Entonces, situación laboral, también porcentaje de hogares sin trabajadores formales en América Latina. También lo que vemos es que aunque lo dividamos entre quintil es muy alto, ¿no? Obviamente más alto para el quintil más pobre de la distribución de ingreso, pero algo que se observa en América Latina que no necesariamente se observa en otras economías es que estos porcentajes siguen siendo altos, perdón, incluso en quintiles más altos de la distribución. Entonces, aquí es nada más, también hay que distinguir cuáles son los sectores más afectados por la pandemia, y lo que sí observamos sistemáticamente en todos los países, pero con una mayor profundidad en el caso de Latinoamérica, es que las empresas pequeñas están siendo afectadas desproporcionalmente relativo a las empresas grandes, en términos de pérdida de empleo, en términos de cierre de actividades, en términos de los recursos que pueden obtener, en términos de problemas de liquidez. Entonces, estas economías que en el caso de los países en Latinoamérica representan una proporción muy grande del número de empresas a nivel nacional, a niveles países, son las que se están viendo mayormente afectadas. El desempeño económico condiciona los recursos, es decir, qué tanto pueden o no obtener los gobiernos para implementar políticas, tiene que ver con qué tanto produce la economía en sí misma, qué tanto consume la economía en sí misma. Y aquí lo que vemos en términos de PIB per cápita, lo que ya sabemos todos, ¿no? Que en los países en América Latina somos en términos de PIB per cápita bajos, ¿no? O sea, somos países en desarrollo, le llaman, pero yo le diría que somos países cuyo ingreso per cápita es muy, muy bajo en términos internacionales, y que tampoco hemos observado tasas de crecimiento importantes en el PIB en los últimos años, ¿no? Sí hay algunas excepciones, sí, algunos países han observado algunos periodos cortos de 3, 4 años seguidos con tasas de crecimiento cercanas al 5%, pero que hablemos que el continente en sí observe sistemáticamente tasas de crecimiento importantes, y por importantes me refiero que estén más allá del 6 o 7%, la realidad es que no se observa de manera sistemática, sino pareciera más bien de manera anecdótica, ¿no? Entonces, esto condiciona los recursos, somos economías que no producen mucho, que no han estado creciendo últimamente, que somos malas recaudando. Entonces, ¿qué tal es la recaudación de impuestos? De por sí, crecemos poco, nuestros PIBs no son grandes en términos per cápita, y ¿qué tanto recaudan los gobiernos como proporción del PIB? También en América Latina somos malos, ¿no? Ahí yo critico muchísimo el caso mexicano, que no logramos recaudar ni el 14% del PIB en términos de impuestos, tanto federales como locales, y entonces, poco dinero, malos o poco eficientes recaudando. Aquí no aparece Ecuador, no porque no tengan ustedes recaudación de impuestos, sino porque como se trataba de una misma base de datos en la cual no había información sobre el país, no quería más bien ser consistente en la presentación de la información. Y abajo lo que tenemos es la diferencia en quién recauda a través de qué, ¿no? Entonces, como bien decía Lenin hace rato, países más desarrollados tienden a tener una mayor proporción de su recaudación en impuestos al ingreso, países menos tienden a tener una mayor proporción en impuestos indirectos, y de ahí está bien. Del tipo de recaudación condiciona los recursos también en qué está siendo más afectado por el COVID, y entonces qué tanto o qué tanto no se van a ver afectados los recursos de los gobiernos a raíz de la crisis. También la deuda pública condiciona. Entonces, cuando hablamos de deuda en América Latina, como proporción del PIB, uno diría, bueno, es que no tenemos los mismos niveles de deuda que tiene, por ejemplo, Japón, que tiene Alemania, que tiene Estados Unidos. Pero ahí sí tiene que ver mucho con lo que se decía hace rato, con la credibilidad que tienen los gobiernos para hacer frente a estas deudas. Entonces, a pesar de que países en Latinoamérica, por ejemplo, Ecuador y México, que la deuda está alrededor de poquito arriba del 50% del PIB, y Japón o Alemania está por arriba de casi del 200% casi en Alemania, o Japón por arriba del 200% del PIB, uno se pregunta, ¿por qué si ellos tienen esos niveles de deuda, ellos tienden a ser, o los mercados les resulta más atractivo invertir en bonos del gobierno alemán, o bonos del gobierno japonés, bonos norteamericanos, que en bonos de nuestros gobiernos? Y tiene que ver con la importancia de la credibilidad que a lo largo de la historia nuestros gobiernos han desarrollado para hacer frente a sus deudas, ¿no?
estos instrumentos, y en el caso de América Latina no hemos sido tan buenos, digamos, haciendo frente a estas obligaciones. También las fuentes externas condicionan los recursos, o sea, que si se están siendo afectadas las empresas pequeñas de manera desproporcional, ¿qué tanto acceso tienen estas empresas a crédito barato para hacer frente a sus problemas de liquidez? Y lo que observamos es que también los países en América Latina, este acceso a crédito es muy bajo relativo a otras economías, ¿no? Entonces también tenemos ese problema. También tenemos el problema de que hay algunas economías, en el caso de Ecuador y México, que reciben una cantidad importante de remesas como proporción del PIB, y si algo se espera es que hay un efecto temporal, ¿no? Que por ejemplo, en el caso de México, en el mes de marzo se observó un incremento no esperado en las remesas, pero después una caída bastante drástica. Ese incremento se debió a que las familias en Estados Unidos, en el caso de México principalmente, los mexicanos que están en Estados Unidos sabían que se venía problemas laborales y lo que hicieron fue, pues de una vez le mando a mi familia la mayor cantidad de dinero que tengo hoy, porque mañana no sé si voy a tener. Entonces se vio este pico no estacional en las remesas y una caída muy, muy profunda en los siguientes. Entonces esto también condiciona los recursos con los que cuentan las familias, las economías para hacer frente. Entonces, medidas y políticas para abordar estos efectos son distintas a cualquier crisis económica anterior. O sea, estamos hablando, al menos en el corto plazo, estamos hablando ahorita de lo que algunos economistas llaman una crisis por diseño o un congelamiento artificial, es decir, que son los mismos gobiernos los que deciden detener la actividad económica. O sea, no es por una fuga de capitales, no es sino es el gobierno que decide cerrar las actividades con una simultaneidad en todos los sectores y en todos los países. Entonces, lo que hace es que tengamos que pensar en políticas distintas a lo que pensábamos antes, ¿no? En mi opinión, la política económica estándar, en este caso, en el corto plazo, es inefectiva, es decir, recortes generalizados de impuestos ahorita no son muy efectivos. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo extremo. ¿De qué me sirve dar un subsidio o quitar el impuesto al hospedaje si la gente no está viajando a destinos turísticos y de todos modos no hay ingresos turísticos y de todos modos, aunque el impuesto sea cero, pues no hay ingresos y la recaudación va a ser cero? Entonces, esa política estándar no es efectiva en el corto plazo. Las políticas monetarias en países que la política monetaria es importante, es una muy poca efectividad en los canales de transmisión en el corto plazo, sobre todo los canales de transmisión el tradicional, que es la tasa de interés por el limitado acceso a fuentes de crédito, y el canal tipo de cambio también se ve limitado hoy en día en el corto plazo, y posiciones financieras en economías en desarrollo relativamente débiles, lo que hace que una política de deuda en el corto plazo no necesariamente sea manejable. Si esto le sumamos en que las tasas de interés en varias de las economías en América Latina son muy altas, incrementos en las deudas también lo que conlleva son altos pagos en los servicios de estas mismas. Entonces, es fundamental distinguir medidas inmediatas y políticas de recuperación, una vez que las actividades económicas se retomen. Entonces, ya para concluir, porque ya el tiempo que tenía se está acabando, entonces, recursos para reducir como medidas inmediatas la crisis en salud, incrementar fondos y funcionamiento en sistemas de salud, materiales y suministros médicos, también un paquete de políticas que vaya hacia flujo efectivo en empresas, ¿no? Hacia que apoyen este problema que están enfrentando. No quiere decir que todos los países tengan que adoptar todas estas medidas. Son medidas que se pueden implementar y que depende de las condiciones de cada una de las economías, aquellas que puede o no escoger. Puede ser diferimiento en el pago de impuestos, de devolución de impuestos más rápida, o sea, políticas muy identificadas, reducción en impuestos, efectos de cambios impositivos muy limitados y participación de la banca de desarrollo en primer piso, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, yo sí estoy empujando mucho esto de que la banca de desarrollo en México participe no únicamente en segundo piso, sino también participe a través de créditos directos a personas a través de lo que le llamamos banca de primer piso. Acceso a mercados financieros y de crédito para suministrar liquidez, flexibilización de requisitos de reserva para los bancos. ¿Esto qué quiere decir? Que si cambiamos el componente de reserva, lo que va a permitir es que los bancos
den como una ampliación en los créditos, que tengan la oportunidad de que si cambiamos este coeficiente de reservas, que los bancos digan, no importa si no me pagas en 2 o 3 meses, no te considero como moroso, ¿no? Entonces, da ese tipo de oportunidades a los sistemas financieros. Términos de hogares, seguros de desempleo pudiera ser, esquemas de trabajo temporal, referencias directas, y déjenme me los salto. Políticas de recuperación económica, que tiene que ver más con hacia el mediano plazo, ¿no? Entonces, estímulos fiscales amplios y dirigidos. Yo aquí considero que lo peor que se puede hacer en estos momentos es seguir el consenso de Washington de los 90, de finales de los 80, que decía que en épocas de crisis había que restringir el gasto público. Yo no creo que sea una buena idea, que no significa soltar el gasto a diestra y siniestra, ¿no? Significa ser bastante inteligente y eficiente en dónde vas a gastar, ¿no? Un diseño cuidadoso para atender sectores más necesitados, que sean complementarias estas políticas, que busquen una recomposición de cadenas de valor de alto valor agregado, no nada más cadenas de valor, sino un alto valor agregado, salud y educación, incremento eficiente de la deuda en caso que se necesite, y política social y laboral, yo llamaría, en lugar del pleno empleo, que se habla en algunas economías hoy en día, al buen empleo, ¿no? O sea, políticas laborales que lo que permitan sean a las personas en situaciones de vulnerabilidad que tengan acceso no solo a empleos, que tengan acceso a buenos empleos en buenas condiciones. Y ya para concluir, entonces, la pandemia ha ocasionado impactos económicos muy profundos. Las políticas no han sido, hasta el momento no han sido y no serán suficientes este año para entender la problemática. Los efectos profundos ocurrirán durante el segundo trimestre del año y la recuperación del segundo semestre estará muy lejos de ser suficiente, ¿no? Es verdad que ningún país está preparado para enfrentar esta crisis. Ningún gobierno cuenta con todos los recursos para impulsar todas las medidas que quisiera impulsar. Y aquí es donde resulta entonces fundamental ser bastante inteligentes a la hora de elegir en dónde vamos a destinar como gobiernos los recursos para atender los problemas de esta crisis. Y con esto sería todo. Muchas gracias, Irving. Bueno, a continuación, cada panelista va a tener 3 minutos para dar una breve conclusión. Y después de eso vamos a pasar con las preguntas. Entonces, empezamos con Lenín. Gracias. Déjeme compartir nuevamente mi presentación. Y rápidamente voy a concluir. Creo que estamos conectando muy bien con Irving, con algo que él ya les ha mencionado varias veces, y que cada país tiene una realidad diferente y obviamente tiene que buscar una solución diferente. Pero la historia del ser humano es siempre de miedos, de temores, ¿no? Y ese es parte del contexto de la humanidad. Y esto siempre es lo que nos ha llevado a innovar y a creer que se puede realmente resolver esos temas. Entonces, este tema de innovar y todo va con otro tema de que las personas somos seres sociales. Es decir, sí, hay confinamiento, hay cuarentena, hay aislamiento y demás, pero esto va a pasar. Es decir, lo que estamos viendo hoy como muy largo plazo, en realidad es del muy corto plazo. Y sobre eso es que nosotros tenemos que ver lo que tenemos que lograr y aprovechar. Por eso el inicio de mi presentación era crisis oportunidad. Esta es una oportunidad. Posiblemente estábamos pensando que esto nunca va a terminar o de que estaba muy lejos, pero en realidad la vacuna va a llegar pronto, o la forma en cómo se van a crear anticuerpos va a venir pronto, pero en ese tiempo es un tiempo precioso justamente para atacar o resolver los problemas que son estructurales y que están antes del COVID. Entonces, hay altos avances tecnológicos, la ciencia lo va a resolver, el mundo cambia, algo que se pensaba irreversible como la globalización, no había tal, es decir, la globalización puede englobarse o puede desglobalizarse. Entonces, hay una pregunta, es decir, bueno, ¿quién está liderando esto a nivel mundial? No hay liderazgos a nivel mundial. Los países se cerraron e incluso los liderazgos dentro de los países se cuestionan y entonces la gobernanza en el mundo se cuestiona y obviamente esto desorienta a los países. Entonces, tenemos que pensar precisamente en cuáles son los beneficios. Es decir, en todo esto hay beneficios, es decir, estamos mejorando las prácticas de salud, la gente ahora respeta más el medio ambiente, valoramos más los recursos, sabemos lo que tenemos que comprar y de esto tenemos que aprender. Pero esto se va a resolver
Irving lo mencionó muy bien al final. El haber traído sobre la mesa el tema de las pequeñas y de las microempresas no es un tema que se resuelve con una varita mágica. Hoy en día ustedes ven la mayor cantidad de los países, al no tener un Estado que tiene recursos, la mirada es decir, ¿cómo ayudamos a la economía doméstica? Y de la economía doméstica a los más pequeños y a los que necesitan tener acceso a esas fuentes de recursos, porque a nivel mundial esto no va a llegar. Entonces, es un tema de supervivencia, pero la supervivencia es algo que se va a tener que resolver de manera solidaria. Entonces, las reservas juegan un rol fundamental de todo tipo, y ya voy a hablar de este tema. Entonces, tenemos que pensar en el reequilibrio de la biodiversidad en todo su sentido. Entonces, el virus sale justamente porque el ser humano rebasó los límites de lo que es este equilibrio, y tenemos que volver a pensar. Entonces, llegamos a una nueva normalidad. Cambian los hábitos, cambia el comercio, hay una nueva discusión sobre el uso y el valor de los recursos naturales, y tenemos que hacer que estas 5 pelotitas que siempre les digo yo en la universidad, se tienen que mantener en equilibrio. Es decir, sí, el financiamiento está bien, pero lo que tenemos que lograr es que haya producción, consumo, ahorro e inversión. Esas son probablemente las 5 variables más importantes que los economistas tenemos que cuidar. Y las 5 tienen que estar activas. Es muy difícil pensar en un país como los nuestros sin estas 5 actividades. Entonces, para hacer un tema de metáfora, uno puede caricaturizar a las economías como una piscina. Entonces, todo el mundo quiere estar adentro de la piscina, quiere estar con el agua hasta el cuello, caliente, y tener espacio para nadar. Pero existen diferentes piscinas. Hay diferentes muy exclusivas en donde nadie puede entrar y muy pocos se privilegian. Y hay otras en donde realmente no importa la cantidad de gente que esté. Lo importante es estar dentro de la piscina. Lo importante es saber cómo son las piscinas y de qué tamaño son las piscinas. Entonces, esto es la economía. Lo que está aquí a la derecha es la gente dentro de la piscina, y lo que necesitamos es que haya agua en la piscina y que el estanque sea lo suficientemente amplio para que esté la mayor cantidad de la población. Pero tengo que saber cuáles son las entradas y cuáles son las salidas, ¿no? Entonces, esto es la primera diapositiva que nos enseñan cuando estudiamos economía, el famoso flujo circular, ¿no es cierto? Y esto está básicamente compuesto por los hogares, las empresas nacionales e internacionales y el Estado, el central y el local. Y esta es la complejidad que nosotros tratamos de entender, es decir, cómo estos 3 actores con el financiamiento, también local e internacional, empiezan a mover o no el agua en la piscina. Entonces, hoy en día, la piscina de los grandes sí, probablemente estos todavía tienen accesos al resto del mundo, pero se está cerrando. Y entonces al cerrarse, estos se caen y obviamente dejan de pagar impuestos al gobierno, y los pequeños tienen una piscina más diferente porque ellos no tienen acceso al resto del mundo, dependen mucho del Estado, ¿no es cierto? Y de la relación de las empresas grandes y de un sistema financiero, pero un sistema financiero también pequeñito. ¿Cuál es la piscina de los más pequeñitos que decía Irving? Pues es más simple todavía, pero es más complicada, porque en realidad si el Estado no tiene plata, entonces el Estado no puede llegar a estos, y obviamente poder llegar a este sistema real de pequeñas y microempresas, ¿no es cierto?, con recursos bastante limitados y costosos, se complica. Y esto es la solidaridad a la que tenemos que recurrir. Entonces, la economía está así, es decir, el resto del mundo cerrado, y entonces lo que nos queda es entender esta parte de aquí. Esto es lo que tiene que hacer la política económica, esto es lo que tenemos que mirar. Muchísimas gracias, Lenín Parreño. Solamente déjame terminar en un minuto esto, ¿no? La piscina cambia, ¿no? Y quiero llevar al parte del Ecuador. Cuando empezamos la dolarización, en el año 2000, la situación era caótica. Un país con una relación deuda-PIB súper alta, 80%, elevado riesgo país, es decir, nadie nos prestaba. Los multilaterales tenían un financiamiento muy preciso y escaso. Había una hiperdevaluación, y la convergencia hacia inflaciones de un dígito nos tomó por ahí unos 4 años, ¿no es cierto? Y los bancos cobrando tasas de interés muy altas y con escasas líneas de financiamiento. En el año 2002 se aprueba una ley de responsabilidad fiscal. A nadie le interesaba esto, pero se aprobó, ¿no es cierto? Y lo que ponía era restricciones al gasto, techo a la deuda y la creación de un fondo.
En el año 2004 se inaugura el famoso oleoducto, el OCP, y los recursos de ese que iban a pasar por ahí se tenían que ir a un fondo para pagar deuda, ¿cierto? Entre el 2004 y el 2007, decenas de intentos de los políticos y de la gente para reformar esto porque la gente quería que haya más gasto, pero el problema era que había que pagar la deuda. Entonces, en el 2007 tenemos una nueva administración presidencial y ya la deuda era del 20%, o sea, del 80% pasamos al 20%. Sí, fueron 6 años, probablemente 8 años de ajuste importante, pero lo que quiero mostrar aquí es que los países sí podemos hacer esto. ¿Y cómo lo hacemos? Es por lo que acaba de decir Irving, es decir, cada país decide cómo hacer las cosas, y aquí quisiera citar a Elinor Ostrom, yo soy fan de ella, soy un institucionalista convencido. Somos nosotros y nuestras instituciones los que logramos que esto suceda. Es decir, las recetas están ahí, las experiencias de otros países están ahí, pero a la final del día somos los países los que logramos que esto suceda. Y entonces las instituciones, me encantaría, Irving, que cuentes cómo, por ejemplo, México lo hizo, las reglas escritas y no escritas que tiene el Banco Central de México, la Secretaría de Hacienda, ¿no? Y las leyes que han logrado generar para que esta estabilidad ya no se cuestione en México. Pero en el caso del Ecuador, logramos esto y a la vuelta de la esquina, con un boom, se nos olvidó absolutamente todo. Y hoy tenemos una cosa mucho más grave de lo que ya es o de lo que pudo haber sido si hubiéramos mantenido ese activo intangible que es la estabilidad. Gracias, Xiomara. Perdón por el exceso del tiempo. No se preocupe. Bueno, a continuación, Irving Rosales, por favor, tiene la palabra. Claro que sí, me encantó cómo concluye Lenin, entonces tengo poco que abonar en esos términos. Entonces, dos cosas, déjenme decir. La parte de esto de la idea del plan Marshall, o sea, la idea de que existan recursos que financien, que faciliten la salida de la crisis, obviamente todos la queremos. La forma en que se hizo en la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra, es completamente distinta a las condiciones, ¿no? Ahí hablábamos de Estados Unidos que la destrucción en Estados Unidos no era como la destrucción que se había observado en Europa, entonces había espacio para este liderazgo internacional que bien menciona Lenin que hoy no hay, porque hoy son todas las economías las que tienen que destinar sus propios recursos para atender sus propios problemas. También en la posguerra se dio el inicio de las instituciones internacionales, ¿no? No fue solo la ONU, fue el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y con esa efervescencia de tener recursos disponibles en sus inicios y andar prestando para la reconstrucción, ¿no? Que hoy en día no lo tenemos. O sea, están esas instituciones que ya nos han venido prestando durante muchísimos años y la capacidad para el incremento de esas fuentes de financiamiento es menor a la que se tenía en aquellos momentos. Entonces, esta idea no solo de Duflo, porque Duflo y Banerjee sí lo mencionan más hacia una idea conceptual de obtener recursos destinados principalmente a la gente en condiciones más desfavorecidas, y no tanto como luego manejan otros economistas que es, sí, un plan Marshall en el cual el gobierno se encargue de todo. No, o sea, se trata de ser bastante cuidadosos en la obtención de recursos, en que no sean recursos, intentar en la medida de lo posible que no sean recursos caros. O sea, se oye fácil cuando luego en México se dice, oye, es que si tenemos un 50% del PIB en deuda, fácilmente podríamos subir 10 puntos porcentuales del PIB, es cuando dices no. O sea, se dice muy fácil, pero habrá que ver cuánto cuesta eso, cuánto cuesta a las tasas de interés que se observan ahorita pagar esos nuevos requerimientos. La idea es tratar de encontrar ese balance entre los recursos, entre ser un gasto más eficiente. Aprovecho para contestar ahí una pregunta que decía Joan acerca del presupuesto base cero. Yo en el caso de si es buena idea o no, o sea, los presupuestos base cero comenzaron en finales de la década de los 70. Es decir, que los gobiernos dijeran, parto de nada y comienzo como si no sigo la idea es no sigo la inercia de años anteriores en términos presupuestales. Tiene mucho que ver, o sea, que sí se ha observado sistemáticamente en la evidencia empírica, que los efectos son muy de corto plazo. Y después de pasado unos 5 años a lo mucho, vuelve esa inercia en el gasto público. Por el otro lado, también depende que tanto se haga. Yo les puedo decir, el caso mexicano hace
que habrá sido unos 5 años, si no mal recuerdo, no, sí, hace 5 años, se hizo esto del presupuesto base cero, se vendió en México como que wow, y de aquí al primer mundo casi, y no funcionó porque ni siquiera, de origen no fue bien diseñado. O sea, se vendió como un presupuesto base cero, aunque en la práctica realmente la inercia en la composición del gasto público se vio ahí. O sea, más del 80% se repitió a lo que venía haciendo. Entonces, sí hay una oportunidad para un rediseño en materia de gasto público para las diferentes economías, sí. Hay que aprovechar esa oportunidad, yo creo que es muy, muy importante. Es en verdad importante, no sé si llamarlo presupuesto base cero, pero sí es importante que todos los gobiernos en América Latina en verdad nos metamos a ese monstruo que es el gasto público, a las tripas del gasto público, para decir en dónde hay posibilidades de destinar mayores recursos a quienes más lo necesitan. Y por último, atendiendo rápido otra pregunta, en el caso de las pequeñas empresas, de las MIPYMES, de las microempresas, tiene también mucho que ver con algo que mencionaba hace rato Lenin, que tiene que ver con el sistema financiero, con la profundidad en lo que abarca el sistema financiero. Generalmente en nuestros países el sistema financiero tiende a favorecer el crédito hacia las empresas más grandes, o sea, son las empresas que son más seguras, a las que se les presta más, y se destina relativamente hablando menos recursos, menos financiamiento a las micro, a las pequeñas empresas, ¿no? Y si algo necesitan, o sea, si queremos impulsar la competitividad de este tipo de empresas y que en verdad sean eficientes, si algo necesitan en verdad es financiamiento. Pero no financiamiento regalado. O sea, tal vez en épocas de crisis sí necesitan un financiamiento más flexible. En términos de no crisis, lo que necesitan es un financiamiento bien dirigido que les permita justamente invertir y cada empresa es distinta. Habrá empresas que necesiten invertir en capacitación de recursos humanos, habrá microempresas que necesiten invertir en cuestiones de infraestructura o en maquinaria, pero sí identificar, o sea, dónde han funcionado los créditos a las microempresas, cuando esos créditos se han identificado cuáles son los requerimientos que permitan a estas empresas crecer, que permitan ser más competitivas y no nada más dar por dar en términos de crédito. Entonces, es hacia donde yo iría y ya para tampoco tardarme tanto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Irving. A continuación, las preguntas. Para Lenín Parreño, por parte de Marcelo Cisneros, ¿consideras las condiciones preexistentes que mencionó atraviesa Ecuador en términos tributarios? ¿Cómo implementar políticas fiscales de deducciones eficientes que realmente incentiven la inversión y potencien las empresas? ¿Cómo encontrar el equilibrio entre los incentivos perversos que son evidentes y últimamente han salido a la luz, con los beneficios de este tipo de políticas fiscales? Gracias. La política de deducción fiscal o el gasto tributario que se llama, tiene que atender 3 principios que cualquier gasto público tiene que hacer. Uno, tiene que tener foco en la población, es decir, tengo que diseñar bien para que realmente no haya abuso ni free riders. 2, tiene que ser temporal, no puede ser al infinito. Y 3, se tiene que evaluar y medir. Si hay esas 3 cosas, entonces cualquier política, sea de deducción, de incentivos y demás, es muy buena. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En el caso del Ecuador, al ser una economía dolarizada y una economía pequeña y abierta, lo que nosotros requerimos es inversión extranjera directa. Y creo que antes que pensar en más deducciones fiscales, que ya existen, o sea, tenemos un marco legal que permite eso, y son muy buenas en términos no solamente de pagos de impuestos, sino también temas de contribución a la seguridad social. Lo que deberíamos estar pensando es en un plan de factibilidad de esa inversión a gran escala, que no solamente llega al país, sino que comparta conocimiento. Ecuador ya tiene experiencia en eso, es decir, nosotros somos los primeros exportadores de banano, no porque se nos ocurrió exportar banano, sino porque un presidente vio que el Ecuador tenía las posibilidades para hacerlo. Y trajo 2 empresas grandes, esas 2 empresas ya no están aquí, y hoy hay miles de bananeros, que todavía tienen sus problemas, pero también existen. Entonces, yo creo que, nuevamente, lo que decía Irving es lo que tenemos que pensar, es decir, ¿qué cosas estamos haciendo bien? Se demandan afuera, que necesitan más inversión o partners para que se puedan hacer. México tiene experiencias que me encantaría, Irving, que alguna vez les cuentes, por ejemplo, no sé, la experiencia de Tasco.
Es decir, cómo el sector cooperativo funciona a nivel micro, pero hipermicro, comparten entre sí. Yo puedo estar comprando en un local y puedo estar comprando productos o artesanías de plata o de joyas de decenas de cooperativas que comparten ese tipo de cosas. Entonces, creo que el país no está para perderse en más deducciones fiscales, sino más bien en buscar las factibilidades que realmente generen empleo, conocimiento, pero sobre todo acceso a más empleo, cumpliendo lo que necesita la formalidad. Muchísimas gracias. A continuación, la pregunta para Irving Rosales. Ante una posible imposición de recetas de políticas económicas a través de requisitos para adquirir deuda, ¿qué características deben adoptar los países de Latinoamérica para blindar su economía hacia una atención prioritaria a sus características, cuando el financiamiento en algunos casos parece ser la única opción? Y yo creo que lo primero, y algo muy importante, mencionó Lenin hace rato, es la credibilidad de las autoridades fiscales y de las autoridades monetarias en los países. Esa credibilidad lo que sí te permite es un más fácil convencimiento a los mercados internacionales de dos cosas, de que te presten relativamente más barato y que les vas a pagar, y de que vale la pena invertir en producción en nuestro país, que es lo que se refiere con la inversión extranjera directa. O sea, sí es muy importante la credibilidad institucional, y la credibilidad institucional se adquiere con un manejo consistente de lo que ven los mercados, de las variables agregadas. O sea, que en verdad haya una consistencia en las decisiones y que en términos de cómo se gasta, en términos de recaudación, en términos de corrupción, que desafortunadamente en Latinoamérica es un problema importante, no digo en todos los países, pero tiende a ser un problema relativamente importante. Entonces son ese tipo de cosas las que permiten tener ante el exterior un grado de credibilidad alto. Entonces, lo ideal es construir un andamiaje institucional fuerte, tener instituciones económicas eficientes y fuertes, es hacia lo que todo mundo tendríamos que ir, ¿no? Y eso es lo que permite muchísimas bondades. Ahora, en el corto plazo, porque eso es algo de más hacia el mediano y el largo plazo, en el corto plazo va a tener mucho que ver con ser muy fino, en verdad, ser muy fino con qué recursos se van a gastar en dónde para la recuperación económica. Yo aprovecho para comentar, continuar sobre una idea de Lenin. Esta parte de las cooperativas, esto en México se le llama economía social y solidaria, es algo que en mi opinión es muy, muy importante. Y esta crisis, sobre todo para las micro y pequeñas empresas, es una oportunidad para aprovechar las bondades de los esquemas corporativos o de las nuevas formas de asociaciones productivas, porque la evidencia que sugiere que este tipo de nuevas asociaciones lo que permite es amortiguar los efectos en términos laborales, los efectos de los shocks económicos. O sea, no hay tantas pérdidas de empleo, no hay reducciones, o sea, tiende a distribuirse entre los cooperativistas este tipo de impactos. Entonces, esa es una posibilidad, hablando en términos micro, muy locales, muy regionales, de micros y pequeñas empresas. A nivel macro, acerca de los gobiernos, bueno, es que hay o sea, por ejemplo, ustedes no tienen tanto problema con cuestiones de las tasas de interés, ¿no? O sea, que otros países en Latinoamérica sí tenemos en términos de la tasa de interés real tan alta que estamos observando ahorita algunas economías, y eso lo que hace es que el financiamiento sea carísimo. O sea, el financiamiento al que se tienen acceso. Entonces, generalmente no se trata de que los gobiernos se encadenen diciendo, ok, voy a cumplir generalmente antes, ¿qué se hacía? Yo iba al Banco Mundial y le decía, voy a cumplir esta serie de requisitos para que me prestes. Entonces yo te convencía, te decía, mira, voy a hacer esto, préstame dinero, y generalmente Banco Mundial o Fondo Monetario decía, ok, ¿qué tanto vas a reducir el déficit fiscal? Y con eso me convences. Ahorita el problema es que no son momentos para eso, lo que va a ser más difícil obtener créditos externos que sean baratos o relativamente baratos. El otro problema es que la demanda de financiamiento mundial es altísima. O sea, parte del problema de la sincronización de las crisis económicas en todas las economías es que la demanda por recursos es altísima. Y entonces la disponibilidad de los mismos no es tan fácil, lo que hace que relativamente se vaya a encarecer. Y todo esto para decir,
ni siquiera el hecho de decir, endeudémonos más como economías para impulsar la economía es tan sencillo por estas condiciones de alta demanda de financiamiento y lo caro que puede ser. Y de ahí es donde yo insisto en la importancia que las autoridades fiscales de los países, en verdad, en inglés el concepto es el fine tuning, ¿no? El en verdad medir de una manera muy cuidadosa qué hay que recortar del gasto público, o sea, en verdad, sí implementar medidas de austeridad, pero más que de austeridad, medidas de ahorro en todas aquellas variables del presupuesto que no son necesarias en este año para trasladar esos recursos a todas aquellas actividades, variables, programas, pueden ser subsidios, dependiendo de cada economía, en donde sí se necesita. Entonces, la verdad es lo que se necesita son gobiernos que se manchen las manos revisando el presupuesto para ver de dónde tienen que sacar recursos y hacia dónde llevarlos. Y esos gobiernos, me refiero tanto gobiernos a niveles nacionales como a niveles locales, porque en mayor o menor medida también en Latinoamérica no hemos sido muy buenos en términos locales, buenos recaudando. ¿Ok? Entonces hacia allá iría mi respuesta. Muchísimas gracias, Irving. Axel. Bueno, muchísimas gracias a Lenin y Irving dentro de Zoom y Facebook. Entonces, expresarles nuestro agradecimiento de parte de los organizadores y pues una vez más agradecerles a Irving y a Lenin por su presentación. Desde ya hemos tenido muy buenas críticas por parte de los estudiantes de las 4 facultades que están participando como organizadoras y pues esperamos contar con ustedes en futuros eventos y establecer lazos tanto con la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México como con la